Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. Después de mucho tiempo destinado a la promoción, venta y distribución del libro, volvemos a una charla muy especial con Nicolás Schein. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, contento de estar acá. Muy especial porque es la primera vez que voy a charlar con un ex estudiante, ex alumno mío, y eso me pone muy contento. Y vamos a hablar, pero aquí te voy a presentar, no vamos a hablar nada, te voy a presentar. Espera, se me fue la presentación, acá está. Bueno, Nicolás Schein estudió Pedagogía y Educación Social, actualmente es docente en nivel secundario y educador en un programa socioeducativo para nivel primario. Y nosotros muchas veces hablamos de Frankenstein Educador, el libro de Philippe Merier, en donde hemos intercambiado algunos comentarios. Y bueno, y lo primero que te quería preguntar o pedir es que contaras un poco sobre esta obra. Yo sé que vos trabajás mucho con este libro, y que para quien no lo conoce puedas contar de qué se trata y por qué es una obra tan importante para los que nos dedicamos a la docencia. Bien. Philippe Merier, en su obra a Frankenstein Educador, nos dice en primera instancia que la educación es necesaria. Dice, un niño llega al mundo y llega al mundo totalmente vacío. Y llega a un mundo que ya existía antes de él o ella, con sus normas, con su cultura, con sus tradiciones, con su lenguaje. Entonces, es la obligación de los educadores introducirlo en este mundo, para que pueda apropiarse de la cultura, en primera instancia para poder entenderla y en una segunda instancia para después poder construir una mirada crítica al respecto. Entonces, dice, un ser que no es educado está condenado a, después nos va a decir cuando se trata de Frankenstein, a convertirse en un monstruo, un ser que no va a poder vivir en esta sociedad si no hay nadie que lo ayude a introducirse a este mundo. Pero ¿qué pasa? Hay una doble tentación en la pedagogía, un doble peligro. Uno es relacionar la educación con la fabricación y la otra es el abandono. Y nos va a proponer que la educación no tiene que caer ni en la fabricación ni en el abandono. Eh, para empezar con esto Perdóname, de la cuando, educación, cuando Merier se refiere a abandono, no se refiere a la deserción escolar, sino se refiere al abandono del educador o del sistema sobre el educando. ¿A qué se refiere cuando habla de abandono? él cuando piensa en la educación la piensa no solo en términos escolares, sino también en términos de paternidad, maternidad, en abandonar un hijo o en términos de eh, expulsar un chico de la escuela también. Eso sería el abandono también, la exclusión del sistema educativo. Y para pensar en esto de la fabricación, nos trae el mito de Pigmalión en un principio. Mm. Eh, trata sobre una persona que crea una estatuilla que quería darle como atributos de belleza, que no podía deber su belleza a la naturaleza, sino únicamente a su creación, que empezó a construir una relación amorosa con este objeto y no le alcanzaba con eso. Entonces pide que se le dé vida a esa estatuilla para que le pueda dar las gracias por haber sido su creación. Entonces esto sucede y nos remite a una cuestión pedagógica, de querer crear un ser a nuestra imagen o semejanza, o que nos pueda agradecer por los sabios que somos, pero que a la vez se adhiera a nuestro poder libremente. Es O una sea, espera, 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 paradoja. espera, 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 espera. O sea, que el tipo quiere que la estatua esta tome vida para que la estatua le agradezca a él haber sido su creador. Exactamente. Esto es lo de Pigmalión. Para que, o sea, quiere que se adhiera totalmente a su poder, pero que lo haga en forma libre, porque no le alcanza con que un esclavo le diga, bueno, me adherí acá, un robot. Quiere que un ser humano, en forma libre, se adhiera a su poder. Pretensión totalmente paradójica. O renunciamos, no va a decir Filimerie, o renunciamos a la educación como fabricación, o nos metemos en la aventura de que el otro es un ser libre
y que puede no adherirse a lo que nosotros proponemos. Esto mismo pasa con Frankenstein. Muchas veces quedamos en la confusión de que Frankenstein es el monstruo. Mm, Eso no es casualidad, en realidad Frankenstein no es el monstruo, es el científico. Pero esa equivocación tan común se debe a que Frankenstein ha puesto toda su energía, Víctor Frankenstein ha puesto toda su energía, este científico, en crear un ser perfecto, amontonando pedazos de cuerpo, ha producido un ser humano, ha creado un ser humano. Y ahí se da la situación medio insensata de la fabricación de un otro, que parece medio de otro planeta, pero por otro lado María nos va a decir, es tan insensato como cotidiano, como muchas veces pensamos en fabricar un alumno apilando saberes, ¿no? Y ahí nos toca la reflexión en tanto lo pedagógico, de esta tentación de crear un otro, y se puede ver en muchas instancias. Eh, Esto que yo decía antes, ¿no? De querer crear un alumno que responda a lo que nosotros pretendemos de él. Queremos hacer algo de alguien. Y a veces olvidamos que ese alguien no es exactamente esa persona. mm. Ese algo que queremos hacer de alguien no es alguien. Hay Sí, una sí, está. diferencia. Che, Nico, pero espera, que yo te quiero preguntar algo. Estamos Sí. en los últimos días, estuvo dando vuelta mucho por la situación de la docente y el video que circuló, la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? Y alguna vez lo leía Meri en alguna nota, como medio hasta reírse, ¿no? De la cuestión del adoctrinamiento, como diciendo, casi nunca pasa que nosotros, que los chicos reciben lo que nosotros le queremos transmitir. Suele fallar, digamos, casi siempre falla esto, ¿no? ¿Cómo, cómo pensás esto que vos estás explicando muy bien en relación al adoctrinamiento o a lo que tanto se señala a determinados sectores políticos o a determinados docentes que adhieren a determinado sector político en relación al adoctrinamiento? Bueno, se abren como dos partes de esta pregunta que me haces. Por un lado, una reflexión necesaria en relación a lo que dice Merier del riesgo de querer fabricar un otro. Por un lado, que lo normal en la educación es que la cosa no funcione, como yo lo planeé. Lo normal es que no funcione, es que el otro se nos resista o incluso se nos revele para recordarnos que es un sujeto que se construye a sí mismo y no un objeto a fabricar. Lo normal es que en la educación la cosa no funcione tal cual lo pretendemos. La fabricación solo existe como un proyecto del educador, porque al otro, efectivamente, no ser un objeto, no lo podemos terminar fabricando, no va a responder nunca a nuestras pretensiones. Por otro lado, eh, en tanto al adoctrinamiento, podemos pensar un poco en esta idea de la fabricación. Y Merian nos da ciertas alertas a la hora de educar, alertas para no caer en la fabricación. Y una de ellas se trata de no caer en el enfrentamiento o la exclusión. Cuando el otro no responde a lo que nosotros pretendemos, a veces caemos en la tentación de excluirlo, de echarlo, de reprobarlo, o de entrar en un enfrentamiento con el otro. En ese enfrentamiento en el cual yo quiero imponer mis ideas por la fuerza, acá se ve como la docente le grita al alumno, por lo cual yo tengo una mirada crítica respecto de esto, eh, está tratando a través de un maltrato, tratando de meterle una idea al otro, cosa que no va a funcionar, en vez de entrar en diálogo con los saberes que él tiene. ¿Mm? Y el otro se resiste, además, Se porque es lo que resiste, muestra, por es supuesto, resistencia. sí, Claro, así es. pienso que cuánto tiene de valor esto que pasó, ¿no? Porque se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, y sirve pensar en términos de lo que vos explicás de Mériès, porque ahí hay una situación de agresión, ¿no? De esto que vos decís, le grita, le quiere imponer, pero el otro se está resistiendo. El flaco no bajó la cabeza y dijo, tiene razón, profesora, yo no lo había pensado de este modo, usted tiene razón. No, no, le está resistiendo permanentemente. Y esto pasa todo el tiempo en la escuela, ¿no? Sí, totalmente. Y vos, Nico, Es- que tenés experiencia en el campo de la educación popular también, ¿qué notás o qué diferencias notás dentro teniendo este marco de lo que estamos hablando, de lo que es la educación formal, de lo que es otro tipo de educación, digamos, afuera de una escuela como la conocemos?
Y tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo estuve en educación no formal y durante las primeras partes de mi recorrido pedagógico, y hoy en día estoy más en la escuela formal. Creo que la escuela tradicional, la escuela formal, tiene como ventaja que es un lugar que ya está instalado para digamos, me salía la transmisión del saber, pero para poner en juego el saber. Eh, y quizás en la educación no formal uno tiende más a los juegos, a la contención, como que hay una cuestión en la educación no formal que tenga más que ver con lo social que con lo pedagógico. Y la escuela es un lugar que abre mucho más las puertas a la reflexividad sobre el mundo en el que vivimos y al diálogo con los estudiantes. Quizás en espacio de educación formal te piden otra cosa, Mm. no te piden que nos sentemos a reflexionar sobre un libro o debatir sobre X tema, o ¿Por que qué no? preparen una ¿Por clase qué ya no, sobre Nico? Si ese está tema. bueno eso. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no? En mi experiencia no se daba tanto, porque en un espacio de educación no formal, que no hablo de los espacios de educación popular, en los cuales sí estuve, en un espacio más de educación no formal se trabaja más a través del juego y no se pone tan en juego el tema de la apropiación de saberes por parte de los estudiantes. En mi experiencia como educador popular en un bachillerato, sí se da otro marco, y claramente había mucha más libertad para tratar temas más políticos, de lo que se tiene en una escuela privada, por ejemplo, como yo trabajo, eh, que me han cuestionado por decir a los pibes que, no- que me parecía mal que vengan a la escuela con mantas, que me parecía una situación inhumana. Me saltaron a decir que Mm, era político. Bueno, toda educación es política, por supuesto. claro. ¿Sabés que te voy a hacer una pregunta que tengo miedo de comprometerte, o no sé? En un pasaje del libro, bueno, Meriel lo dice muchas veces, pero acá lo dice muy claramente, es imperativo que la educación escape al mito de la fabricación. ¿Vos creés que la escuela formal, ¿no? La escuela moderna hoy sigue teniendo todavía mucho de esto de la fabricación, o creés que vamos en camino a que esto se vaya como discutiendo, por lo menos adentro de las instituciones educativas? Bueno, refiriéndome a Mérier, él dice que la educación tiene características de fabricación. No necesariamente es fabricación, ya lo vimos, es imposible, pero la educación tiene características de fabricación. ¿Por qué? Porque uno tiene objetivos en su propuesta de enseñanza. Uno se propone generar conciencia sobre el medio ambiente, sobre cómo el glifosato está envenenando las escuelas rurales, por decir un ejemplo, Mm. ¿no? Uno pretende que sus alumnos construyan una mirada crítica sobre los saberes que nosotros ponemos en juego. Y ahí hay características de fabricación. Y en la escuela memorística que sigue abundando, claramente se ve una educación como fabricación, es una mirada muy conductista la que se tiene en esta idea de apilar saberes. Es una mirada conductista que trae la lógica de la posmodernidad, de la modernidad positivista, que cree que a través de la técnica uno puede decir de antemano cómo va a ser ese otro al cual voy a educar. Eso es caer en el riesgo de la educación como fabricación. Pero, esperá, porque yo me quedo pensando, si yo tengo como propósito, como docente y como educador ambiental, quiero que mis estudiantes conozcan la realidad de las escuelas fumigadas con glifosato, ponele. Eh, Puedo ser señalado en términos eh, independientemente de lo que prescriban los diseños curriculares, digo. Eh, como vos decís, hay algo de construcción ahí, de fabricación. Yo quiero generar eso en mis estudiantes. Después ellos tendrán sus resistencias y tendrán, no sé, y no es lo mismo enseñar esto en capital que en un pueblo fumigado, que en una ciudad fumigada. Eh, pero ¿cuál es? No termino de ver bien el borde o el límite entre porque si yo puedo enseñar que quiero que mis estudiantes sepan las consecuencias de las fumigaciones con glifosato, también puede haber un colega que diga que quiere enseñar
las buenas prácticas agrícolas y que en definitiva el glifosato es inocuo. ¿Y cómo saldamos esas discusiones? Los dos estamos queriendo fabricar, pero estamos queriendo fabricar desde puntos de vista distintos y no sé, ayúdame. Claro, el educador desde su lugar va a presentar los contenidos que quiere problematizar o directamente transmitir desde su perspectiva de lo que es mejor para el alumno, ¿no? Pero sí, efectivamente, todos somos en cierta medida fabricadores. Y si yo quiero generar un sujeto revolucionario, como queríamos fabricar, en cierto modo, en el bachillerato popular, queremos generar un sujeto que sea crítico con la perspectiva meritocrática, y en cierto modo estamos cayendo en el mito de la fabricación, porque queremos hacer algo de alguien. Eh, entonces ahí la cosa está en pensar en hacer para que el otro haga. Generar las condiciones para que el otro haga. Entender que la enseñanza no es lo mismo que el aprendizaje. No es algo que se da por duplicado, ¿no? Eso es una de las alertas para la revolución copernicana en educación que propone Philippe Merier, ¿no? Entender la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje, son dos cosas distintas, y yo no puedo decidir por el otro cuándo y cómo aprender. Esa es una decisión irreductible del estudiante, que justamente aprende para diferenciarse de todo lo que dicen de él, de todos los pronósticos que dicen saber quién es esa persona. Bueno, yo aprendo para hacer algo que no sabía hacer. Y ese es un gesto que sale de uno mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que renunciar a educar? Caemos en la otra tentación, la de renunciar a la educación o preguntarle a los chicos qué necesitan aprender. Y yo no pongo en juego mis saberes. No, tengo que generar las condiciones para que el aprendizaje surja. Y en esa necesidad de que el otro tome la decisión de aprender, está la enorme responsabilidad del docente de generar interrogantes fundacionales. Cuando un adolescente se pregunta de quién soy hijo o hija, no se está preguntando solo si esos son sus verdaderos padres, se está preguntando de qué genealogía familiar vengo, de qué historia religiosa, social, cultural soy heredero. Y cuando se hace esa pregunta, de algún modo está pudiendo entender y teniendo una mirada crítica sobre la realidad en la que vive, cuáles son las condicionantes y las influencias sociales que recibió. Entonces esas son algunas claves que nos da Merier. Por supuesto que si nos ponemos a pensar, y bueno, yo voy a poner a jugar las condiciones para que mis estudiantes tengan una mirada crítica con respecto al modelo del agronegocio. Por supuesto, y me parece que hay que ir por ahí, sin lugar a dudas. Y te, Eso no nos convierte en fabricadores. y te quiero hacer una pregunta en el plano de lo personal. Nosotros nos conocimos, docente de estudiante, en una escuela privada, que además de privada es profundamente elitista en un montón de esos aspectos. Y esa escuela, como institución, no se propone formar Nico Jain. Sin embargo, ahí estás vos. ¿Cuál es el camino que... Digo, estoy invirtiendo la lógica, ¿no? Ya no lo pienso como dos docentes, no somos ahora dos trabajadores de la educación, sino sos vos un chico de 14 años cuando yo te conocí, en un contexto en donde vos sos una falla de ese programa, de esa escuela. La escuela no se propone formar pibes y pibas como vos. ¿Qué herramientas tuviste vos de resistencia frente a esa escuela que te quería fabricar de un modo y disparaste para otro lado? Y bueno, ahí fue un poco lo que se trae de partir. Estoy trayendo todo el tiempo a Merier De por mi eso se propuesta, trata, de eso ¿no? se trata. En una parte nos habla de Pinocho, que Pinocho fue creado por Gepetto, y Pinocho vivía todo el tiempo lamentándose por no ser un chico bueno, ¿no? Por no portarse bien en la escuela, por hacer maldades, y por otro lado seguía sus caprichos y después se lamentaba por, por no poder ser el mismo, ¿no? No era un ser para sí mismo, sino era un ser para Gepetto. O le hacía caso a Gepetto Mm. para complacerlo, o se ponía en un lugar
de ceder a sus caprichos y después lamentarse. Entonces, ¿dónde está el yo ahí? ¿Dónde está el yo? Si no sos un ser verdadero para sí. Entonces el aprendizaje se da justamente cuando uno se pone en el yo y aprende lo que no aprende para hacer algo que no sabía hacer. En este caso, en la historia de Pinocho, no es la versión de Disney, en la cual Pinocho se vuelve un niño de verdad cuando se vuelve un niño bueno, absolutamente Mm. todo lo contrario, sino cuando sale y empieza y se tira a nadar sin saber nadar para salvar a Gepetto de la ballena. Yo creo que un poco lo que sucedió es que yo, por oposición absoluta a la escuela, me volví todo lo contrario a lo que sería la escuela. Yo, de hecho, cuando tenía 17 años, mi única certeza era que no quería ser docente, porque detestaba el sistema educativo. Y heme aquí siendo por oposición todo Mm. lo que no quería hacer. Se podría decir que no soy de todo un ser para yo, ¿no? Como que me sigo revelando ante ese sistema. Bueno, pero porque el sistema educativo que te había mostrado esa escuela era un espanto. Totalmente. ¿A quién le puede gustar formar parte de eso? Digo, en ese sentido me parece que uno también pone o tiene que tener en cuenta, y ahí vuelvo, ¿no? Me vuelvo de este lado de la docencia, que el pibe o la piba que está sentado hoy tiene su propia historia y tiene las propias cosas que lo movilizan y que nosotros no tenemos que pretender ser más que alguien que tiene que acompañar ese proceso. Ahora, yo coincido con vos que lo que se ve muchas veces en las escuelas es otra cosa, ¿no? Es algo más impuesto, es algo más vertical. Entonces ahí es donde aparecen estas problemáticas también que tiene la educación, que son un montón, ¿no? Y que tiene la escuela como institución, que son un montón. Absolutamente, sí. Ahí Sí, está el punto. absolutamente. Sí, la autonomía no es un fin en sí mismo, sino es algo de lo que se parte, la autonomía de los sujetos. Y el aprendizaje siempre se da desde los saberes de los estudiantes y las estudiantes, y es a partir de su realidad concreta y su esquema de percepción y conocimiento que va a construir esos saberes. No va a ser por duplicado, como decía anteriormente. Lo va a hacer a partir de su realidad concreta, la apropiación de esos saberes. Cuando hay una apropiación es cuando hay un aprendizaje. Pero tenemos que dejar Cuando, de hablar desde la demagogia, Nico, muchas veces como hacemos nosotros, ¿no? Esto de que hay que tomar en cuenta lo que los chicos traen, y eso muchas veces queda en un significante re vacío. Y lo decimos para quedar bien, porque somos profesores progresistas, pero después adentro del aula eso no sucede. Y el otro día te lo digo porque el otro día estaba dando una charla y hablaba de esto, ¿no? De que, para darle el último aporte antes de terminar la charla, de la cuestión ambiental. Y yo decía, yo no puedo bajar una línea sobre las cuestiones ambientales con mis estudiantes de la periferia de acá de La Plata que viven a orilla de un arroyo contaminado. Y no lo puedo hacer porque yo no sé lo que es vivir al lado de un arroyo contaminado. Entonces ahí es donde uno también tiene que posicionarse en el lugar de realmente valorar lo que el otro trae, no como un significante progresista y barato y berreta, sino el decir, bueno, yo también tengo una realidad porque vengo de una familia, de un sector social o de lo que quieras, que no es el mismo de las realidades que viven estos chicos. Yo no sé lo que es tener un basural a cielo abierto en la esquina de mi casa. Y ahí es donde me parece que nosotros también le tenemos que dar valor real a lo que el otro trae, que muchas veces no lo hacemos. totalmente. Y es condición para el vínculo pedagógico. Condición para el vínculo pedagógico. Sin ese vínculo pedagógico de confianza no puede haber lugar para la problematización de saberes. Sí, Ni hablar. totalmente. Bueno, Nico, no te quiero quitar más tiempo. Para mí es un placer volver a hablar con vos. Te lo dije muchas veces que admiro mucho lo que haces y, y espero que quienes vayan a escuchar la charla se queden un poquito pensando sobre el libro de Merier y sobre lo que charlamos, y que si no lo leyeron, que se vayan y se lo compren, que vale la pena. Es una lectura que todos tenemos que tener. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu saber, Nico. No, muchas gracias a vos, Gus. El haber sido estudiante tuyo y ahora poder compartir esta charla es algo muy lindo, así que gracias por el espacio. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.